públicamente que nosotros no hemos recibido ningún tipo de apoyo económico de parte del gobierno. No hemos recibido ni becas, ni atenciones psicológicas, ni atenciones médicas, así como ellos han vendido en la CDH el pasado 10 de noviembre. Yo desconozco cualquier tipo de apoyo de parte del gobierno y es así vulneran nuestros derechos. Y también denuncio públicamente para pedir una copia escaneada de la carpeta fiscal de mi esposo. Resulta de que hoy en día tengo que pagar la suma de 50 céntimos. Eso es lo que nos está pasando. ¿Y dónde está el dinero que han recibido más de 1 millón de soles para que puedan investigar los casos? Pero lamentablemente eso es la justicia de nuestro país. Eso es el sistema que nos está gobernando. ¿Y hasta cuándo van a querer acallar nuestra voz de protesta? Que ojo, que es constitucional. Y también denunciar que después de 8 meses del fallecimiento de mi esposo, recién la fiscalía tiene que salir a recabar información o a recabar las cámaras de videovigilancia. Son más de 8 meses. ¿Qué más pruebas quieren? Para agilizar la investigación de la muerte de mi esposo, porque estamos hablando de un ser humano que así como ellos sienten, nosotros también sentimos. Así como ellos tienen derechos, así tenemos también nuestros derechos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué han creado los derechos humanos si hoy en día han violado nuestros derechos? Han matado a mi esposa a punta de torturas. Desde aquí clamo justicia para mi esposo. Yo quiero garantías para mi vida, para la de mis hijos y también para mi futura generación que viene, a no repetición de esta historia, a no más fallecidos, a no más masacres que hemos vivido. ¿Por qué? Han vulnerado nuestros derechos. Y también, por último, agradecer el acompañamiento de la red Muki y también de la Fe de Paz, y también agradecer el acompañamiento del doctor David Velasco Rondón, y también agradecer desde aquí al doctor César Quispe y también al doctor Wilmer Quiroz, que en cada momento nos está acompañando. También, por último, quiero denunciar que la prensa nacional se ha hecho de la vista gorda, que no nos han hecho caso, que dijo que en su momento que todo está bien, pero mientras las cosas, tanto el país está de cabeza, así como yo estoy llorando la partida de mi esposa, la pérdida del padre de mis hijos, hay muchas personas que allí afuera están sufriendo, están sintiendo lo mismo que yo. Muchísimas gracias. ¿Podrías, ¿Preguntas? Sí, algunas preguntas? Tu esposo, tú has comentado en unas entrevistas que a tu esposo lo golpearon salvajemente el 14 de marzo, pero también comentas que después de ese evento nuevamente fue torturado por la policía. Efectivamente, ¿no? A mi esposo, como dije, en Campo de Marte le emboscan, le golpean, le hacen daños comprometedores en la cabeza, que es de importancia vital, la cabeza,
Mi esposo logra escapar. No contento con ello, a mi esposo lo detienen el 15 de marzo cuando estaba deambulando ya mal de salud. Supuestamente la Policía Nacional se ha creado para ayudar a las personas más vulnerables, pero lamentablemente a mi esposo no le ayudaron, más a lo contrario, lo sometieron a torturas. O si no, ¿cómo pueden explicar que tenía las manos heridas por los grilletes, así como se vean acá? O si no, también cómo pueden explicar ellos que tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, así como se visualiza en acá. Esto es la parte de atrás de la espalda y tiene hematomas. O si no, ¿cómo pueden? Y o si no, seguir pasando, ¿no? Con el caso, ¿cómo pueden explicar que tiene fracturas en el cráneo? ¿Cómo pueden justificar que aquí están las pruebas? ¿Qué más pruebas quieren para investigar? ¿Qué más pruebas quieren? Y también la base del cráneo está fracturado también. Aquí, como en esta imagen se puede visualizar, aquí tengo las pruebas necesarias para yo denunciar públicamente a este gobierno genocida. Y más aún, tengo el informe legal de necropsia del médico, donde dice que mi esposo ha fallecido por edema cerebral generalizado, que la base del cráneo estaba totalmente dañado, y es por eso que mi esposa tenía pérdida de líquido de cefalorraquídeo, tanto por el oído derecho y también por la boca. Yo he visto a mi esposo como esos días ha sufrido, ha padecido. Mi esposo murió en mis brazos y yo no podía cómo ayudarlo a mi esposo. Yo no sabía cómo, porque el lugar donde iba, los médicos, yo les contaba que mi esposo ha sido torturado. Tan solo escuchaban eso y me decían que tenía que llevarlo a una clínica psiquiátrica. Mi esposo no estaba loco, mi esposo había sido golpeado por los policías. Por eso clamo justicia, que la muerte de mi esposo que no quede impune. Por eso solo voy a decir una cosa: podrán haberlo torturado a mi esposo, le podrán haberlo sometido a electroshock, ahogamiento, podrán haberlo acallado su voz de protesta, que es constitucional, pero la mía no me lo van a callar, porque yo estoy acá presente para pedir justicia. Yo no voy a desistir. Se han metido con la persona equivocada. Tal vez ellos pensaron que yo no voy a decir nada, que yo no voy a denunciar, pero yo denuncio especialmente al gobierno de Dina Boluarte, que ha matado a mi esposo. Yo le digo a Dina Boluarte: devuélveme a mi esposo, devuélveme al padre de mis hijos. Yo necesito al padre de mis hijos. Es que él era el único sostén de mi familia. Él pagaba mis estudios superiores. Hoy en día me encuentro totalmente desamparada.
señores, difundan y que no dejen más peruanos lloren así como yo estoy llorando. Que las muertes de aquí a nivel nacional que no queden impunes. Eso es lo que yo pido. Justicia para todos mis hermanos caídos aquel 9 de enero. Justicia para mi esposo, justicia para los hermanos ayacuchanos que han perdido vidas. Una pregunta, por favor, comisionada Irma. ¿Cuántos días estuvo en poder de la policía dentro de las instalaciones policiales en esa detención, en esa intervención que tuvo su esposo? ¿Cuántos días estuvo en poder de elementos policiales? Son tres días. A él le detienen el 15 de marzo y recién lo sueltan el 17 por la mañana, a esas horas de las 9, 10 de la mañana. 3 días de detención. Y usted atribuye que eso, pues, todo esto daño ha sido producido ahí, en el momento que han estado en poder de su esposo. Yo corroboro, así como siempre le voy a decir, ellos son lo que le propinaron los golpes, ellos son lo que le han provocado la muerte de mi esposo. Su mismo esposo le refirió eso como Mi testimonio. propio esposo en su momento de su padecimiento decía que los policías eran unos abusivos, que sus hermanos estaban corriendo por su vida. Él repetía electroshock, ahogamiento, que gases lacrimógena, que bombas atómicas. Eso es el único que él repetía. Una pregunta, usted menciona 2 comisarías, San Andrés y Petituars. ¿En las 2 comisarías fue maltratado? Específicamente, yo digo que sí, en las 2 comisarías lo han golpeado a mi esposo, así como he mostrado las imágenes. ¿Cómo se puede justificar entonces los golpes que tenía? Las manos enmarrocadas, que es compatible con los grilletes. Una pregunta, él testifica de que varias personas lo vieron en ese momento que también es maltratado. El día 14 de marzo hay personas que han visto, y también hay videos donde se visualiza como los policías lo están golpeando a mi esposo, lo están pateando. Y yo no voy a decir, tengo un testigo que yo quiero proteger a la persona. ¿Por qué? Por cuidar su integridad física. ¿Usted ha recibido algún tipo de coaccionamiento, amenaza en el transcurso de que viene haciendo esta denuncia para buscar justicia por su esposo? En este momento, yo sí tengo mucho miedo que puedan atentar contra mi vida o contra la de mis hijos. Yo tengo mucho miedo que me vaya a pasar algo. ¿Ha sentido que le han seguido, le han detenido, le han pedido documentos? Comentó que le habían revisado sus cosas cuando llegó a Lima. Efectivamente, cuando vine a Lima, cuando yo estaba ahí llevando a mi esposo todo enfermo, detrás de la comisaría San Andrés me detiene una policía, me pide mi identificación, me busca mis pertenencias. Desde allí yo me he sentido humillada por ser una persona de provincia, o tal vez por mi hablamiento, por mi color de piel. Compatriota, disculpa, yo sé que es un momento difícil y complicado para usted. ¿Cuando ese policía estaba uniformado o estaba de civil, la que le intervino? Estaba uniformada. Y la segunda pregunta es la siguiente. Usted habló de que habían dicho de que le habían dado dinero a ustedes, ¿no? A los familiares, a los deudos. ¿Aceptaría dinero de parte del gobierno? Yo nunca voy a aceptar el dinero sucio de este gobierno, porque a causa de ese dinero tal vez a mi esposo lo han matado, a mi esposo lo han torturado. Yo lo único que quiero es justicia para mi esposo, que no quede impune la muerte de mi esposo. Eso es lo único que pido.
Usted refirió, señora Irma, que el deterioro de su esposo fue gradual, cada vez fue peor y sin retorno. Y también mencionó que algunos médicos, al saber que el estado de su esposo se desarrollaba así, digamos, por el maltrato, como que tenían miedo los médicos. ¿Usted podría explicar si le fue fácil conseguir ayuda médica o piensa que los médicos estaban condicionados a quedar bien con el gobierno o algo así? De cierta forma yo digo que los médicos, al escuchar mi testimonio, simplemente ellos no le dieron una atención a mi esposo, solo me decían que tenía que llevarlo a una clínica psiquiátrica, tal vez por quedar bien con el gobierno o tal vez para que no sufran persecuciones también de parte del gobierno. O sea, en su momento, como sabemos, no podías siquiera ingresar a un hospital, no podías siquiera asomarte a una comisaría para poner la denuncia. En los hospitales hay siempre un miembro de la policía al ingreso. Usted quizás tenía miedo de que de repente lo intervinieran al saber que llegaba al hospital o le pase algo así, ¿fue? Efectivamente, yo sí tuve mucho miedo de llevarlo a un hospital a mi esposo. ¿Por qué? Por el mismo tema que yo tenía miedo de que me detengan o que me den una presión por 4 años, como se ha visto hoy en día, que los detenidos tienen que pagar la suma de más de 250,000 soles, y siempre y cuando que acepten que tienen que firmar una hoja donde se inculpan de todos los delitos que se está imponiendo contra la persona. En el tiempo que cuando su esposo ingresa a la comisaría o lo detienen la segunda vez en Petituar, porque la primera vez fue golpeado más no detenido, que es donde le dieron el golpe más grave, ¿no? Le dieron el daño irreversible. La segunda vez que lo detienen a él ya en la comisaría de Petituar, él tiene un registro del médico legista, porque cuando detienen a una persona, lo primero que hace la policía es llevarlo al médico legista para que constate el estado de salud, cómo está ingresando a la comisaría. Por eso, como hace rato decía, que hay un documento donde dice que el médico legista que no tiene nada mi esposo. Por eso es lo que digo, si un médico legista vio cómo estaba mi esposo en buen estado, qué es lo que le han hecho dentro de las comisarías, ¿por qué esas hematomas en todo el cuerpo? ¿Por qué la marca de los grilletes? Ellos han actuado completamente con crueldad con mi esposo. ¿Cómo encontró a su esposo después que salió de la comisaría? Yo le encontré a mi esposo todo descalzo, sucio. Tenía arañones en toda el parte del cuello, es como si fuera que lo hubieran ahorcado. Tenía la ceja derecha reventada, la pierna derecha todo rasmillada, se veía. ¿Logró tomar el fotos? piel externo. ¿Logró tomar fotos en ese momento cuando salió? Sí, después? lo logré. Bueno, exactamente de afuera de la comisaría. Yo no le tomé pero foto después. porque yo quería llevarme a mi esposo lo más lejos, donde fuera del alcance de los policías o fuera del alcance del gobierno. Entonces usted confirma que hubo tortura por parte del Estado, entonces. Yo confirmo y me ratifico en todo lo que he dicho, que mi esposo lo han torturado, lo han matado así. Durante los 8 meses, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, o ¿cuáles son los apoyos que ha recibido usted de parte de ellos? En cuanto de la Defensoría del Pueblo, vino a Juliaca, lloró, escuchó nuestros testimonios, lloró junto con nosotros, pero resulta de que después de unos cuantos días, bien agarrados en la mano con Dina Boluarte, la Defensoría de la Mujer nunca se ha personado, nunca se ha preocupado
de cómo nos sentimos nosotras, las mujeres. El ministerio, disculpe señora Irma, el Ministerio de la Mujer ha recibido apoyo parte de ellos, porque siempre dicen ellos pues que están pues al pie, preocupados por las mujeres y los niños y también pues los miembros vulnerables, ¿no? Por eso, como dije, el Ministerio de la Mujer ni nadie del Estado se ha personado, no han atendido el caso, nadie, desconocemos cualquier tipo de apoyo. Y las mujeres de diferentes canales de la señal abierta tampoco se apersonaron, porque siempre se les escucha a ellas pues reclamando y protestando por las mujeres, ¿no? A todas las que conocemos que están en la de señal abierta. Ninguna de ellas, Mónica Delta. Ninguna de ellas, nunca nadie, como dije, la prensa nacional, La prensa tradicional, no se ha comunicado con ustedes nunca para... se ha comunicado con nosotros, nunca se han involucrado con él. Si no fuese por la prensa alternativa, nuestras voces estarían completamente silenciadas. Señora Irma, díganos, por favor, Juan Soria para Desparnado Perú. La fiscal que estaba viendo su caso, la fiscal discípula de la fiscal Benavides, dice que le quiere clasificar el caso de su esposo como lesiones y no como tortura. ¿Qué sabe de eso y qué le ha dicho su abogado al respecto? Bueno, específicamente, ¿no?, que mi esposo está como lesiones. Aparte, recientemente el doctor David Velasco, como dije, había presentado aparte una denuncia por tortura, y es recién que ahí hicieron caso, ¿no? Y es recién ahí que se movilizan para tomar mi testimonio o para tomar que yo declare. Y es así recientemente, como dije, ¿no?, que las diligencias que se llevó el día 20 de noviembre acá en Lima, de la recabación de la información de las cámaras de videovigilancia, o sea, en este caso la inspección de las cámaras de videovigilancia. Hermana, ¿nos puede precisar el momento que su esposo sale ya de la comisaría? ¿Tenía memoria o había perdido la memoria, como se recordaba? Como dije, que mi esposo ya no reconocía a nadie. Cuando yo le vi, yo le pregunté qué había pasado. Solo él me decía que estaba buscando a su niña. Estuve buscando a mi niña, me dijo, y yo le dije, ¿la encontraste? Y me dice él, no sé, quizás, tal vez. Solo él decía eso. Señora Irma, usted explicó en otras entrevistas que el daño, el deterioro de su esposo fue gradual, cada vez era peor, sin retorno. Por favor, explíquenos. Hay una parte donde, claro, usted refiere que él mismo le cuenta el testimonio de los maltratos que había recibido, y luego posteriormente eso se va perdiendo mientras él va perdiendo la memoria. La parte donde le dice lo de las bombas atómicas y esto, que ya se ve que hay un grave deterioro por el edema cerebral que muestran, que se corrobora de los exámenes médicos, más o menos en qué momento le refiere a esas palabras que demuestran ya pues un daño. Eso ha sido cuando yo le encuentro al frente de la comisaría San Andrés, cuando recientemente encontré a mi esposo todo golpeado. Ahí es donde él especificaba, y después de eso, a pasar del tiempo, se ha olvidado de todo. La palabra bomba atómica se la dice ahí, bomba atómica. Usted sabe que una bomba atómica pues es destrucción de todo un país, de todo eso. Entonces quiere decir que él ya ha salido extremadamente dañado, prácticamente han querido borrarle la memoria, un lavado de cerebro, una tortura muy grave, ¿eh? Una consulta, disculpe, son 15 días o 16 exactamente que padeció, porque fue detenido, como usted se refiere, el 15 de marzo y fallece el 31 de marzo. Según lo que usted me refiere con los documentos que tiene, los documentos indican que fue su fallecimiento por golpes, de cabeza, edema, ¿qué más? Edema cerebral generalizada. Son 17 días a partir del día 15 de marzo hasta el 31 de marzo. Son 17 días de
padecimiento, 17 días de sufrimiento de mi esposo. ¿A qué se dedicaba su esposo antes? Como ya he mencionado, nosotros somos agricultores. ¿Nunca tuvo problemas de algún antecedente de daño cognitivo, psicológico? ¿Siempre un padre sano? Él era una persona sana, él era una persona estable. Nunca se había enfermado, nunca se había asomado a un hospital, jamás en su vida. En la parte legal, ¿cómo va el proceso? Es decir, ya han pasado 8 meses del fallecimiento, lamentable fallecimiento de su esposo. En la parte legal, ¿hay algún detenido? ¿Hay algún policía citado de repente? ¿O si es que la fiscalía le están dando las facilidades correspondientes o es que siente que le están poniendo trabas? Ahorita, como dije, están dilatando el tiempo, el proceso está contra los que resulten ser responsables. No hay ningún solo investigado y ya han pasado más de 8 meses del fallecimiento de mi esposo. A pesar que usted tiene los documentos probatorios que demuestran de que su esposo ha sido torturado, solamente admiten lesiones, o sea, digamos, están tratando de demostrar la fiscalía de que son lesiones menores, ¿no? Efectivamente, en este caso, en este protocolo de necropsia dice claramente que mi esposo ha fallecido por lesiones graves con objeto fuerte contuso en el cráneo, y es por eso que mi esposo poco a poco se ha estado deteriorando y hasta llegar el final de su día. ¿Ustedes en algún momento pensaron o usted pensó en denunciar estos hechos o tuvo miedo de que haya represalias o que no le recibieran la denuncia antes de la muerte de su esposo? Como digo, yo tenía mucho miedo porque yo no estuve nunca involucrada en ningún tipo de problemas, ni de familiares ni nada. Tenía mucho miedo. ¿Es posible que hayan más casos de violencia policial que no hayan sido denunciados por estos mismos temores? Yo pienso que sí, así como en Juliaca, el niño que ha sido víctima de policía salió en la defensa de su madre. La señora no quiere denunciar porque tiene miedo, tiene mucho miedo la señora. Y así como mis otros hermanos provincianos tienen miedo de salir a la prensa, tienen mucho miedo de denunciar. Los videos de la zona normalmente se utilizan como prueba, ¿no? Pero existe también en la ley lo que se llama la volatilidad de la prueba, cuando la fiscalía no cumple con su deber de tener los videos a tiempo. En este caso han pasado 8 meses. ¿Qué garantía hay? O sea, prácticamente parece que fuera como una conspiración, porque ellos debieron de haber tenido esos videos de inmediato para salvaguardar la prueba, pero después de 8 meses, ¿cómo se tienen videos si normalmente a los 3 meses lo borra o a los 2 meses? Y efectivamente no, como digo, las diligencias de las cámaras, de la inspección de cámaras, debería de hacerse hace mucho tiempo, no recién ahora que ha pasado más de 8 meses. Una consulta, ¿usted cree que podría haber, digamos, usted sabe que hay la prensa alternativa, que ese día ha grabado las movilizaciones, probablemente hayan grabado los hechos de ese día que le pueda facilitar como un apoyo? Efectivamente, hay algunos videos donde se visualiza claramente cómo lo están golpeando a mi esposo. Armaron un escudo y dentro de ahí lo están golpeando a mi esposo. Una pregunta acá de Toma en la Calle TV. Quisiera hacer sobre su caso, ¿no? Es tan evidente de que ha habido violencia a los derechos humanos. Sin embargo, ¿hay algún organismo internacional, alguna ONG sobre derechos humanos acá en Lima, más que nada, ¿no? Desde el día que usted ha llegado, que se ha puesto en contacto con usted, interesada en su caso? Nadie, como digo, desconozco,
que cualquier organismo internacional que se haya preocupado del caso de mi esposo. Podría aprovechar en hacer algún tipo de llamado, ¿no? a las ONG de amnistía, derechos humanos. En este caso yo hago un llamado de emergencia, que los organismos internacionales que de una vez intervengan en el caso de mi esposo, que de una vez se pronuncien. ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? ¿Acaso voy a morirme y aquel día tal vez recién se van a movilizar? Yo necesito hoy en día que me apoyen a encontrar la justicia para mi esposo. Una participación. Mi nombre es Paolo Preta. También yo fui agredido en esa misma represión del 14 de marzo en el Parque de la Torta. Una participación principal. Sabiendo que el artículo 1 de la Constitución dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y todos tenemos el derecho de respetar y protegerla. En ese sentido, ¿qué le diría usted a Dina Boluarte, su gobierno psicópata, genocida, asesina, para que no sigan más matanzas, más crímenes, y para que esto no quede impune? ¿Qué le diría a este gobierno de turno? En este caso yo digo a la señora Dina que de una vez renuncie, que no siga reprimiéndonos, que no siga más asesinándonos, que se respeten los derechos humanos. Sobre todo el derecho a la vida, como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Bueno, señora, disculpe, el 10 de diciembre se conmemora también una fecha importante por los derechos humanos. De aquí hasta esa fecha, ¿usted cree que pudiese haber algún tipo de, no sé qué le puedo decir, pronunciamiento? Porque ya hubo reuniones para ver el caso de personas asesinadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De aquí al 10 de diciembre, ¿cree usted que podrían esos organismos pronunciarse o ampliar su informe? ¿Usted considera? Yo legalmente puedo considerar tal vez que amplíen, ¿no? Para que puedan dar cada persona, cada víctima su testimonio, porque hay muchas personas que están sufriendo. Hay unos compañeros que tienen más de 80 perdigones en el cuerpo, que uno de los compañeros ha perdido la vista, que otro de los compañeros ha perdido completamente el brazo. Por eso es que yo hago un llamado especial, que de una vez intervengan y que recaben el testimonio de todas las personas que son víctimas de este gobierno. ¿Usted por qué cree tanto tiempo, 8 meses, que Derechos Humanos no se haya preocupado por su caso? Simplemente, como digo, sabemos hoy en día que todo lo maneja el poder, y a ellos no les da la gana por órdenes de Dina Boluarte, Alberto Otárola Montoya y todos los ministros que estén involucrados en este gobierno de Dina Boluarte, que es una asesina. La denuncia que está presentando, ¿en contra de quién está? ¿En contra de Dina Boluarte, en contra del ministro del Interior, en contra del jefe de la policía? ¿Hacia dónde está apuntando la denuncia? En este caso, la denuncia está según a los que resulten ser responsables. ¿Al Estado? Al Estado, o sea, a los policías. Los autores directos, en todo caso. Grupo, hay un grupo también de víctimas, portales inclusive, que han podido ir a Estados Unidos a expresarse también, y hemos visto también dentro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también con otro grupo exclusivamente de Juliaca, ¿no? que están llevando su caso. ¿Ninguno de estos grupos se ha contactado con usted, o es que ellos no sabían el caso suyo? Bueno, en este caso, como digo, nunca se han pronunciado el caso de mi esposo. Veo el informe de los organismos internacionales y nunca ha salido el nombre de mi esposo dentro de la lista de las personas asesinadas. El informe de la ONU habla sobre torturas, ¿no? Dice que habla sobre torturas.
¿Algún organismo o representante de esta organización internacional se ha entrevistado con usted, le ha pedido algún testimonio, al igual que de la OEA, porque también hablan de tortura, de ejecuciones extrajudiciales? ¿Alguno de estas instituciones se ha comunicado con usted para ver su caso? Como dije, que nunca se han pronunciado o nunca nadie se ha comunicado conmigo. Eso quiere decir entonces que hay más víctimas mortales de tortura, tal vez, ¿no? Efectivamente. Una pregunta, ¿qué le diría al fiscal que lleva su caso, especialmente al fiscal Eloy Aladino? Bueno, yo le suplico al fiscal Eloy Aladino que investigue, que acelere con la investigación de mi esposo, que no dilate más tiempo, que actúe, porque yo necesito ver a los responsables hoy en día. Necesito que esas personas responsables que paguen por todo el daño que me han causado, por todo el daño que le han causado a mis hijos. Señora Irma, ¿qué le comenta ese fiscal cuando usted solicita que le pase a la investigación del equipo especial de derechos humanos? ¿Qué razón? ¿Por qué no lo investiga el equipo especial? En este caso, dijo que a él le dispusieron como fiscal y más no nos dio más detalles. ¿Cómo afecta esto a la demanda que usted está haciendo? O sea, ¿cómo afecta directamente el que no esté incluido dentro de este grupo de derechos humanos? Bueno, a mí me afecta efectivamente a que tal vez pueda, el caso de mi esposo pueda quedarse en el olvido y que no llegue a saber nunca que no llegue a saber nunca yo quiénes son los principales responsables del asesinato de mi esposo. ¿Qué pasaría si eso sucede? ¿Cuál sería la siguiente acción? ¿O qué le han dicho los abogados si pasa es muy probable, ¿no? En estos tiempos, en este sistema, en este régimen, es muy probable que tal vez archiven su caso? Bueno, como digo, si en este caso nosotros tendremos que tomar otras vías, porque de cierta forma aquí lo dice el protocolo de necropsia, el verdadero deceso de mi esposo o el verdadero factor que le ha causado la muerte a mi esposo. ¿Cómo se siente usted que Derechos Humanos le haya excluido su caso, hermano? Por eso, como yo digo, yo me siento bastante humillada, yo me siento bastante indignada por todo lo que están haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de una vida y también estamos hablando de mis menores niños. ¿Qué le diría usted a las familiares de las víctimas que en estos momentos tienen miedo de denunciar? Yo les digo que denuncien, que no se queden callados para poder encontrar justicia, para que nunca más vuelva a suceder un 9 de enero o un año 2023, para que nunca más vuelva a suceder, que no se queden callados, que denuncien. Señorita, una consulta. ¿Usted piensa unirse también con otras familias que también han sido víctimas de la represión? Me imagino en estos días estarán también saliendo a la luz a denunciar, ¿no? Bueno, efectivamente, yo siempre estoy, digamos, con la asociación Los Mártires de 9 de enero, ya que ellos han sido solo los únicos que se han preocupado por la muerte de mi esposo, y hemos demostrado hoy en día que la asociación de las víctimas de 9 de enero, que somos una asociación más sólida y más estable que se ha visto. Ante las evidencias de que la señora fiscal Patricia Benavides de este sistema opresor ordena la remoción de los fiscales que están llevando a cabo todo el trabajo de investigación desde el 7 de diciembre del año pasado hasta la fecha. Asimismo, ordenó el traslado de los expedientes de las carpetas fiscales de la Macrosur hacia Lima, dilatando y tratando de entorpecer las investigaciones para que se den con los responsables. ¿Qué mensaje le diría usted a la señora fiscal por esa decisión que ha tomado? Por eso, como digo, es un abuso a las personas provincianas, porque están vulnerando su derecho
porque las cosas no han sucedido aquí en Lima. Allí en el aeropuerto de Juliaca, ahí están todas las pruebas necesarias, ya que hasta hoy en día se puede visualizar las casas inhabitadas porque tienen miedo de vivir ahí, tienen miedo de vivir la misma pesadilla que se ha vivido aquel 9 de enero y 9 de febrero. Señora Irma, para terminar, por favor, díganos, se vienen unas nuevas movilizaciones en Lima y a nivel nacional. ¿Qué le diría usted a la gente de Lima que su esposo va a ser un emblema, de hecho, si ya no lo es, y también a la gran prensa que está silenciando este tema, este punto? Bueno, en este caso, yo llamo a toda la conciudadanía que se suman a esta lucha pidiendo justicia para los familiares que han sido víctimas durante las represiones de este año 2023 bajo el gobierno de Dina Boluarte, y también a la prensa nacional decirle que ya no se sigan vendiendo. La población en general o el país necesita saber la verdad de lo que ha pasado este año 2023 bajo el régimen de Dina Boluarte. Gracias. Gracias, con eso ya cerramos. Fue la conferencia de prensa aquí. Bueno, señores, eso fue al parecer todo por el momento. Ya en estos momentos ya se terminó lo que sería la conferencia de prensa. La vía Ticona, un caso emblemático donde un ciudadano puneño murió con signos de haber sido torturado. No es que les haya caído, no es que se haya lastimado con una gas lacrimógeno, no. En reclusión por parte del personal policial ha pasado algo, cosa que ya salió totalmente afectado con signos traumáticos, y los cuales ya afectó con el pasar de 2 días hasta ya demacrar totalmente su estado de salud, y por ende llegó a su muerte. Entonces, frente a esa evidente falta de violencia hacia los derechos humanos, estamos dándole voz a la viuda para que pueda exponer a nivel nacional su caso y que no sea obviado, porque sabemos de que esta fiscalía, sabemos de que este gobierno pone todas las trabas, hace todas las prevaricaciones posibles a través de sus poderes tomados, donde ya no hay independencia de poderes. Nosotros somos la voz del mudo que le damos la opción a la señora para que pueda dar a conocer su caso, y la comunidad limeña, la comunidad internacional, la comunidad hispana pueda saber de qué es lo que se vive actualmente en el Perú. Bueno, señores, les agradezco mucho su atención. Por favor, compartan esto. Esto fue Toma la Calle TV, reportando para todo el mundo, también reportando también para El Dardo Noticias, saludando a Chico Suárez y a BKC, que están en Estados Unidos, unos compañeros en la información, y sin más ya me estoy retirando. Muchas gracias, señores, que tengan buenas noches.